Yo soy Socorro Reyes. Tengo 68 años. Y esta mañana mi única hija intentó robarme todo lo que tengo. Estoy sentada en la oficina del notario, con las manos cruzadas sobre mi regazo, acariciando la medallita de San José que mi difunto esposo me regaló hace 45 años. Mi hija Mónica está a mi lado, desplegando sobre el escritorio documentos que yo nunca firmé, diciéndole al licenciado Durán que estoy perdiendo la cabeza, que olvido dónde dejo las llaves, que confundo los nombres de mis nietos, que es urgente, según ella transferir mi casa, mis cuentas bancarias y los terrenos que mi esposo y yo compramos con 4 décadas de trabajo honesto a su nombre para protegerme de mí misma. Yo solo sonrío. El notario me mira con esos ojos penetrantes que han visto demasiados casos de abuso familiar. Me pregunta la fecha exacta de hoy. Le respondo sin dudar. Me pregunta cuánto dinero tengo en el banco. Le doy las cifras precisas, hasta los últimos centavos, porque fui contadora durante 40 años y mi memoria para los números es impecable. Me pregunta si entiendo por qué estoy aquí. Y entonces dejo caer la bomba. Mi hija dice que estoy senil, pero yo recuerdo todo. Licenciado, absolutamente todo. Veo como Mónica palidece, veo como el notario revisa los informes médicos falsos que ella trajo, veo como todo su plan se desmorona frente a sus ojos. Y yo sigo sonriendo, porque durante los últimos 8 meses, mientras ella creía que yo dormía, yo escuchaba sus llamadas telefónicas. Mientras ella me ayudaba a organizar documentos, yo los fotografiaba en secreto. Mientras ella planeaba meterme en un asilo y vender la casa familiar, yo documentaba cada mentira, cada falsificación, cada intento de manipulación. Mi esposo Ernesto murió hace 3 años. Antes de partir, me dijo algo que no entendí hasta ahora: Socorrito, no dejes que nadie te quite tu dignidad. Ni siquiera nuestra hija. En ese momento pensé que era la morfina hablando. Ahora sé que él vio algo en Mónica que yo, en mi amor ciego de madre, me negaba a ver. El notario rechaza los documentos. Dice que son irregulares, posiblemente falsos. Dice que yo estoy en perfecto uso de mis facultades mentales. Mónica toma su bolsa Louis Vuitton con manos temblorosas y me ordena que nos vayamos. Durante todo el trayecto de regreso a casa, ella conduce en silencio absoluto, con los nudillos blancos sobre el volante. Cuando llegamos, no apaga el motor, solo me dice: bájate, mamá. Entro a mi casa, cierro la puerta con llave, camino hasta la sala donde Ernesto leía el periódico cada domingo. Me siento en su sillón. Saco el teléfono celular de mi bolsa, ese que mi nieto Toño me enseñó a usar para grabar conversaciones, y detengo la grabación que empezó desde que Mónica tocó mi puerta esta mañana. 3 horas y 40 minutos de audio. Todo, cada mentira, cada falsificación, cada palabra. Entonces marco el número que tengo memorizado desde hace 3 meses. Licenciado Estrada, soy Socorro Reyes. Es momento de proceder, porque lo que Mónica no sabe es que no vine a esta guerra sin armas. Que el amor de madre tiene límites, que la bondad no es sinónimo de estupidez, y que después de 40 años de ser contadora, yo sé perfectamente cómo documentar un fraude. Ahora viene lo más difícil: denunciar a mi propia hija ante las autoridades, verla enfrentar cargos penales por falsificación de documentos y abuso contra adulto mayor, cambiar mi testamento para que ella no herede nada, y vivir con el peso de saber que elegí mi dignidad sobre mi única hija. Pero Ernesto siempre decía: la verdad liberta, aunque duela, y esta verdad está a punto de doler como nunca imaginé, porque cuando las cuentas se saldan, nadie queda ileso, ni siquiera yo. ¿Qué hará Socorro cuando Mónica descubra que todo fue una trampa? ¿Podrá una madre perdonar a la hija que intentó destruirla? ¿Y cuál será el precio final de elegir la justicia sobre el amor familiar? La batalla acaba de comenzar, y en esta guerra no habrá ganadores, solo sobrevivientes. Desperté a las 6 de la mañana, como siempre, ni un minuto antes,
ni uno después. El cuerpo ya no necesita despertador cuando has vivido 68 años siguiendo la misma rutina. Me levanté de la cama matrimonial donde Ernesto y yo dormimos durante 42 años. Hice la cama con las sábanas de algodón que compré en el mercado Hidalgo, y me puse la bata de flores azules que mi difunto esposo me regaló en nuestro último aniversario. La casa olía a madera vieja y a lavanda. Siempre he mantenido ramitas secas en floreros por toda la sala, es algo que aprendí de mi madre. Caminé descalza sobre las losetas frías hasta la cocina. El piso de Talavera brillaba incluso en la penumbra del amanecer. Ernesto mandó a poner esas losetas hace 20 años, cuando la casa todavía necesitaba remodelaciones y nosotros todavía teníamos fuerzas para soñar juntos. Puse la olla de barro sobre la estufa y preparé café de olla como me enseñó mi abuela Refugio, agua, piloncillo, canela en raja y clavos de olor. Mientras el agua comenzaba a burbujear, saqué del refrigerador los frijoles refritos de ayer y calenté las tortillas en el comal. No necesito mucho para desayunar. Una nunca olvida los años de escasez, cuando Ernesto y yo apenas estábamos empezando, y contábamos cada peso para llegar a fin de mes. Me senté en la mesa de la cocina, la misma donde mis nietos desayunaban chocolate con pan dulce cuando eran pequeños, la misma donde Mónica hacía la tarea de primaria mientras yo revisaba estados de cuenta hasta la madrugada, la misma donde Ernesto me dijo, 3 días antes de morir, que me dejaba todo en orden pero que nunca dejara que nadie me hiciera sentir menos de lo que soy. Socorrito, me dijo con esa voz ya débil por el cáncer, tú eres la mujer más inteligente que conozco. No dejes que nadie te quite tu dignidad, ni siquiera nuestra hija. En ese momento no entendí por qué lo dijo. Mónica era atenta, cariñosa, me traía flores los domingos, pero Ernesto tenía ese don de ver cosas que yo, en mi bondad terca, me negaba a reconocer. Él trabajó 30 años como auditor en la Secretaría de Hacienda, sabía reconocer cuando los números no cuadraban, y también cuando las personas no lo hacían. Terminé mi desayuno, lavé los trastes y los puse a secar en el escurridor de alambre que cuelga sobre el fregadero. Afuera, Guanajuato comenzaba a despertar. Escuchaba el camión de la basura bajando por la calle empedrada, las voces de los niños camino a la escuela, el pregón del señor que vende tamales en bicicleta, tamales oaxaqueños, de mole, de rajas, de dulce. Me vestí con calma, pantalón de vestir gris, blusa blanca de manga larga, zapatos bajos negros. Me peiné el cabello cano hacia atrás y me lo recogí en un chongo bajo, como lo he usado toda la vida. Me puse la medallita de San José que nunca me quito. Ernesto me la regaló cuando nos casamos. Para que nos proteja, dijo, y nos protegió, hasta que a él se lo llevó Dios y a mí me dejó aquí, sola, pero no desprotegida. A las 9 de la mañana sonó el timbre. Ya sabía quién era. Mónica siempre llega a las 9 cuando viene a visitarme. Pero hace meses que sus visitas dejaron de ser visitas. Son inspecciones, interrogatorios disfrazados de preocupación filial. Abrí la puerta. Ahí estaba mi hija, 53 años, cabello teñido de castaño oscuro, aretes de perla, blusa de seda color beige y pantalones de lino. Se veía elegante, siempre le gustó vestirse bien, incluso cuando no teníamos dinero para eso. Heredó la vanidad de mi suegra, que en paz descanse. Buenos días, mamá, me dijo con esa sonrisa que ya no me engañaba. Me dio un beso en la mejilla. Su perfume era caro, francés probablemente. Yo olía a café de olla y a jabón de pasta. Buenos días, hija, pasa. Mónica entró mirando todo con esos ojos calculadores. Revisaba si había platos sucios, si las plantas estaban regadas, si yo llevaba la misma ropa de ayer. Buscaba evidencias de mi supuesta senilidad, pero yo soy una mujer ordenada, siempre lo fui. Los contadores no podemos vivir en el caos. ¿Ya desayunaste?, me preguntó mientras se sentaba en la sala, en el sillón donde su padre leía el periódico. Sí, hija,
frijoles y café. ¿Quieres que te prepare algo? No, mamá. Ya comí. Vengo porque necesito hablar contigo de algo importante. Aquí venía, ya lo sabía. Las últimas 3 semanas había estado preparándome para esto. Mónica había estado llamando más seguido, preguntando más, insistiendo más. Y yo había estado documentando más, grabando más, fotografiando más. ¿De qué quieres hablar? Pregunté con la voz más inocente que pude fingir. Mónica suspiró. Sacó una carpeta de su bolsa de piel, la puso sobre la mesita de centro, encima de la carpetita tejida que mi madre me regaló hace 50 años. Mamá, Javier y yo hemos estado pensando, creemos que ya no es seguro que vivas sola en esta casa. Ahí estaba, el primer movimiento, como en el ajedrez que Ernesto me enseñó a jugar. Ella movía su peón, yo tenía que decidir cómo responder. ¿Por qué dices eso, hija? Yo estoy bien, Mónica negó con la cabeza, con esa expresión de preocupación ensayada que había perfeccionado. Mamá, te queremos mucho, pero hemos notado cosas. El otro día doña Clemencia me dijo que saliste en bata a la calle. La semana pasada olvidaste nuestra comida del domingo, y cuando vine el martes, tenías la estufa prendida sin nada encima. Mentiras. Las 3 cosas eran mentiras. Nunca salgo en bata. Nunca olvidé ninguna comida. Ella fue quien canceló diciendo que Javier estaba enfermo, y jamás dejo la estufa prendida, pero ella necesitaba construir su narrativa, y yo necesitaba dejarla construirla. ¿En serio hice eso?, pregunté, abriendo los ojos con fingida preocupación. No recuerdo. Vi el brillo en los ojos de Mónica. Satisfacción. Creía que me estaba quebrando. Por eso, mamá, por eso Javier y yo pensamos que sería mejor que te fueras a vivir con nosotros. O que consideremos otras opciones. ¿Qué opciones? Mónica tragó saliva. Esto era más difícil de lo que había imaginado, incluso para ella. Hay una residencia muy bonita en León. Tiene jardines, actividades, enfermeras. Te cuidarían muy bien. Un asilo. Quería meterme en un asilo para vender mi casa, para quedarse con todo. Sentí algo moverse dentro de mi pecho. No era miedo, era rabia, pero una rabia fría, controlada, del tipo que te hace más inteligente en lugar de más tonta. Hija, yo no quiero irme de mi casa, dije con voz temblorosa. No fue difícil fingir el temblor. Parte de mí realmente temblaba, de indignación. Mamá, no es por siempre, solo hasta que te sientas mejor. Y mira, traje estos documentos para que los firmemos. Son solo para que yo pueda ayudarte a manejar tus cuentas mientras tanto, para que no te preocupes por nada. Poder notarial, transferencia de bienes. Todo estaba ahí, en esa carpeta que ella puso sobre la mesita de mi sala como quien pone una trampa para ratones. No sé. Hija, déjame pensarlo. Mamá, no hay mucho que pensar. Es lo mejor para ti. Su voz había cambiado. Ya no era dulce. Era firme, impaciente. La máscara se estaba cayendo. Está bien, dije finalmente. ¿Qué tengo que hacer? Mónica sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. De triunfo. Nada, mamá. Solo acompañarme al notario mañana. Yo me encargo de todo. Esa noche, después de que Mónica se fue, me senté en el sillón de Ernesto con una taza de té de manzanilla. Afuera, Guanajuato brillaba con sus luces nocturnas. Las calles empedradas relucían bajo los faroles coloniales. Una estudiantina pasaba cantando por la calle del Beso, voces jóvenes entonando Guadalajara en un llano, Jalisco en una ladera. Acaricié la medallita de San José. Ernesto, susurré al aire, mañana empieza todo. Espero estar haciendo lo correcto. Y en el silencio de mi casa, juro que sentí su respuesta, como una brisa cálida que entró por la ventana abierta, como un susurro que decía: la verdad siempre liberta, mi amor. Aunque duela, me quedé dormida esa noche con el rosario entre las manos, sabiendo que al día siguiente comenzaría la batalla más dolorosa de mi vida, la de defender mi dignidad de la hija que me dio Dios. El viernes amaneció nublado.
Desde mi ventana vi cómo las nubes grises se amontonaban sobre las cúpulas de las iglesias coloniales de Guanajuato. Parecía que iba a llover. Aunque era temporada seca, el clima, como mi hija, estaba actuando fuera de lo normal. Me preparé con especial cuidado esa mañana. Me puse mi vestido azul marino, el que uso para ocasiones importantes. Me maquillé ligeramente, solo un poco de polvo y lápiz labial coral. Quería verme presentable, lúcida. Necesitaba que el notario viera exactamente lo que yo quería que vieran, una mujer mayor, digna, completamente cuerda. Guardé mi teléfono celular en el bolsillo secreto de mi bolsa. Lo tenía en modo de grabación desde que desperté. Mi nieto Toño, el hijo menor de Mónica, me había enseñado a usar esa función hace 3 meses. Abuela, me dijo durante una de sus visitas, si alguna vez necesitas grabar algo sin que se note, solo deja el teléfono en tu bolsa. Graba todo, uno nunca sabe. En ese momento pensé que era paranoico. Ahora entendía que Toño, de 23 años, había visto cosas en su madre que yo me negaba a ver. Los hijos a veces conocen mejor a sus padres que los mismos padres a sus hijos. Mónica llegó puntual a las 10. Traía puesto un traje sastre negro y tacones altos. Iba vestida para una reunión de negocios, no para acompañar a su madre al notario. Eso me dijo todo lo que necesitaba saber sobre cómo ella percibía esta cita. ¿Lista, mamá?, preguntó con esa sonrisa que ya no alcanzaba sus ojos. Lista, hija. Subimos a su camioneta, una gran Cherokee negra que Javier había comprado el año pasado. El interior olía a piel nueva y a ese ambientador de vainilla que Mónica siempre usa. Me puse el cinturón de seguridad y crucé las manos sobre mi bolsa, sintiendo el teléfono grabar cada palabra. Durante el trayecto, Mónica iba repasando lo que yo debía hacer. Mamá, cuando lleguemos, el licenciado Durán te va a hacer algunas preguntas. Solo tienes que responder con naturalidad. No te pongas nerviosa. Yo estaré ahí contigo todo el tiempo. ¿Qué tipo de preguntas? Fingí preocupación. Nada complicado. Tu nombre, tu edad. Si entiendes lo que vas a afirmar. Cosas así. Solo sé tú misma. Sé tú misma. Qué irónico. Ella quería que yo fuera la versión senil que había inventado, no la mujer que realmente soy. Pasamos por el Jardín de la Unión. Los laureles estaban verdes, las bancas ocupadas por estudiantes y turistas. Un hombre vendía globos con forma de corazón. Una pareja se tomaba fotos frente al Teatro Juárez. La vida normal de mi ciudad continuaba mientras yo me dirigía a lo que mi hija creía sería mi derrota. La notaría estaba en una casona colonial restaurada cerca del Mercado Hidalgo. Paredes color mostaza, balcones de hierro forjado, un portón de madera antigua con aldabón de bronce. Mónica tocó el timbre. Una secretaria joven nos abrió y nos condujo a una sala de espera con sillas de piel y revistas viejas sobre una mesa de caoba. El licenciado las atenderá en un momento, dijo la muchacha antes de desaparecer detrás de una puerta. Mónica revisaba su teléfono. Yo observaba todo. Las paredes tapizadas de diplomas y títulos. El olor a papel y a madera vieja, el crucifijo de plata sobre el escritorio vacío, el retrato de Benito Juárez colgado junto a la bandera mexicana. Todo me recordaba que estábamos en un lugar de leyes, de justicia, de documentos que tienen peso legal. La puerta se abrió. Salió un hombre de unos 50 años, calvo, con lentes de pasta gruesa y traje gris. El licenciado Héctor Durán. Lo conocía de vista. Había notarizado la escritura de mi casa hace 20 años, cuando Ernesto y yo terminamos de pagarla. Señora Reyes, señora Mónica, pasen por favor. Entramos a su oficina. Era un espacio amplio con libreros llenos de tomos legales, un escritorio enorme y 3 sillas frente a él. Nos sentamos. Mónica puso su bolsa Louis Vuitton sobre sus piernas. Yo mantuve la mía en mi regazo, sintiendo el teléfono grabar. El licenciado Durán se acomodó los lentes y abrió una carpeta. Bien, señora Mónica,
Me comentó por teléfono que venían a tramitar un poder notarial especial y una posible declaratoria de interdicción por incapacidad mental de su señora madre. Incapacidad mental, ahí estaba, dicho en voz alta, las palabras que Mónica había estado evitando usar frente a mí. Así es, licenciado, dijo Mónica con voz firme. Mi madre ha presentado varios episodios de confusión, olvidos importantes, comportamientos erráticos. Tengo testigos que pueden corroborarlo. Entiendo. ¿Y usted, señora Reyes, está de acuerdo con esto? Todos los ojos se volvieron hacia mí. Este era mi momento. Podía derrumbar todo el plan de Mónica ahora mismo, frente al notario. Podía gritar la verdad, pero no, todavía no. Necesitaba que ella llegara más lejos, que se comprometiera más, que las pruebas fueran irrefutables. Pues, mi hija sabe lo que es mejor para mí, dije con voz débil, mirando al suelo. Vi la satisfacción en los ojos de Mónica. Pensó que me había doblegado. El licenciado Durán me miró con más atención. Luego miró los documentos que Mónica había traído. Eran informes médicos, o al menos eso decían ser. Los revisó en silencio durante varios minutos. Yo podía ver su ceño fruncirse más con cada página. Señora Mónica, estos documentos ¿fueron emitidos por el médico tratante de su madre? Sí, licenciado, por el doctor Ramírez. ¿Y su madre ha sido paciente del doctor Ramírez por cuánto tiempo? Mónica dudó, solo un segundo, pero dudó. Unos 6 meses, ya veo. ¿Y tiene las recetas de los medicamentos que le han prescrito por estas condiciones? Otra pausa, más larga. No traje las recetas, pero puedo conseguirlas. El licenciado Durán cerró la carpeta, se quitó los lentes y los limpió con un pañuelo que sacó de su bolsillo. Era un gesto deliberado, pensativo. Permítame hacerle algunas preguntas directamente a su madre, si no le molesta. Por supuesto, licenciado. Él se volvió hacia mí. Sus ojos eran amables pero penetrantes. No era un tonto. Había visto suficientes casos en su carrera para reconocer cuando algo no cuadraba. Señora Reyes, ¿puede decirme qué día es hoy? Viernes 8 de octubre de 2025, respondí con claridad. ¿Y puede decirme la dirección de su casa? Calle Pastita número 47, Colonia Centro, Guanajuato, Guanajuato. ¿Cuántos hijos tiene? Una hija, Mónica Reyes Vega. ¿Y nietos? 3. Javier Sebastián, de 28 años, Renata, de 25, y Antonio, de 23. Cada respuesta salía de mi boca con precisión. Vi cómo Mónica se movía incómoda en su silla. Señora Reyes, ¿puede decirme cuál fue su profesión? Fui contadora pública durante 40 años. Trabajé en despacho contable Hernández y Asociados hasta mi jubilación hace 5 años. ¿Y puede decirme, aproximadamente, cuánto dinero tiene en sus cuentas bancarias? Esta pregunta sorprendió a Mónica. La vi ponerse rígida. Yo sonreí, por primera vez en toda la mañana. Sonreí de verdad. En Banamex tengo 234.500 pesos. En BA tengo 189.000. Y en Banorte, 93.000. En total, 516.500 pesos. Más los intereses que se generan mensualmente, que rondan los 1.200 pesos en promedio. El silencio en la oficina fue absoluto. Mónica me miraba con la boca ligeramente abierta. El licenciado Durán se recostó en su silla. Señora Reyes, ¿sabe por qué está aquí hoy? Mi hija dice que necesito ayuda para manejar mis asuntos. Que olvido cosas, que no estoy bien. ¿Y usted cree que olvida cosas? Hice una pausa, larga, significativa. Miré al licenciado directo a los ojos. Licenciado, yo recuerdo cada peso que he ganado en mi vida. Recuerdo la fecha exacta en que mi esposo y yo compramos nuestra casa, 15 de marzo de 1985. Recuerdo los cumpleaños de mis 3 nietos, Javier el 12 de mayo, Renata el 3 de septiembre, Antonio el 27 de noviembre.
Recuerdo el número de expediente de mi último cliente antes de jubilarme, HC28472020. No olvido nada. Licenciado, tengo una memoria excelente. Y entonces, por primera vez, dejé que la máscara cayera. Miré a mi hija, y ella supo, en ese instante, que yo sabía todo. El licenciado Durán carraspeó: Señora Mónica, me temo que no puedo proceder con estos documentos. Su señora madre está claramente en pleno uso de sus facultades mentales. No existe fundamento para una declaratoria de interdicción ni para un poder notarial de esta naturaleza. Y estos informes médicos. Él puso el dedo sobre los papeles. Estos informes médicos me parecen irregulares. El doctor Ramírez es pediatra, no geriatra, no tiene competencia para diagnosticar demencia senil. Y la firma, se quitó los lentes nuevamente. La firma no coincide con la que tengo en mi archivo de médicos certificados. Mónica se puso pálida. Debe ser un error. Licenciado, señora Mónica, falsificar documentos médicos es un delito grave. No haré la denuncia ahora porque asumo que hay un malentendido, pero no puedo notarizar nada basándome en estos papeles. Les sugiero que se retiren y reconsideren esta situación con más cuidado. Mónica se levantó bruscamente, tomó su bolsa y los documentos. Vámonos, mamá. Su voz era diferente, fría, dura, ya no había actuación. Nos dirigimos a la puerta. Antes de salir, el licenciado Durán me detuvo con un gesto. Señora Reyes, si necesita asesoría legal por cualquier motivo, aquí tiene mi tarjeta. No dude en contactarme. Tomé la tarjeta. Gracias, licenciado. El trayecto de regreso fue en silencio absoluto. Mónica conducía con las mandíbulas apretadas, los nudillos blancos sobre el volante. Yo miraba por la ventana, sintiendo el teléfono en mi bolsa, cada palabra grabada, cada mentira documentada. Cuando llegamos a mi casa, Mónica no apagó el motor. Bájate, mamá. ¿No vas a entrar? No. Me bajé de la camioneta. Antes de cerrar la puerta, me volví hacia mi hija. Mónica, ¿qué eres? Ernesto siempre decía que la verdad liberta, aunque duela. Ella no respondió. Aceleró y se fue, dejando tras de sí el olor a gasolina quemada y el sonido de las llantas sobre las piedras. Entré a mi casa, cerré la puerta con llave, caminé hasta la sala y me senté en el sillón de Ernesto. Saqué el teléfono de mi bolsa y detuve la grabación. 3 horas y 40 minutos de audio. Todo. Marqué el número que tenía memorizado. Licenciado Estrada, soy Socorro Reyes. Doña Socorro, ¿cómo le fue? Justo como usted predijo. Ella trajo documentos falsos. El notario los rechazó. Todo está grabado. Perfecto. ¿Está lista para proceder? Miré la medallita de San José que colgaba de mi cuello. Pensé en Ernesto. Pensé en los 40 años que trabajé para tener lo que tengo. Pensé en la casa donde crié a mi hija, donde fui feliz, donde envejecí junto al hombre que amé. Sí, licenciado, estoy lista. Es momento de que las cuentas se salden. Afuera comenzó a llover. Las primeras gotas golpearon contra las ventanas como lágrimas que yo todavía no me permitía derramar, porque esto apenas comenzaba, y lo más doloroso aún estaba por venir. Los siguientes 3 días fueron de un silencio ensordecedor. Mónica no llamó, no vino, no mandó mensaje. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella, o como si ella estuviera reagrupándose, planeando su siguiente movimiento. Yo conocía a mi hija, no se rendiría tan fácilmente. El lunes por la mañana, mientras regaba las macetas de geranios en el patio, escuché voces afuera. Dejé la regadera y caminé hasta la ventana que da a la calle. Mónica estaba ahí, pero no sola. Venía acompañada de Javier, su esposo, y de un hombre que yo no conocía, alto, traje gris, portafolio de piel. Tocaron el timbre, 1 vez, 2, 3. Insistente, abrí la puerta. Mónica me miró con una expresión que intentaba ser de preocupación, pero que no alcanzaba a ocultar la rabia. Mamá, necesitamos hablar. Este es el doctor Salazar.
es psiquiatra, vino a hacerte una evaluación, así que esa era su nueva estrategia. Si el médico falso no funcionó, traería uno real, uno que ella esperaba que cooperara con su versión de los hechos. Buenos días, señora Reyes, dijo el doctor Salazar extendiendo la mano. Su hija está muy preocupada por usted. Me gustaría hacerle algunas preguntas, si me lo permite. Es solo rutina. Miré al hombre, luego miré a Javier, que evitaba mi mirada, y finalmente miré a Mónica. Pueden pasar, dije. Los conduje a la sala. El doctor Salazar sacó una libreta y una pluma. Mónica y Javier se sentaron en el sillón. Yo me senté frente a ellos, con las manos cruzadas sobre mi regazo. Señora Reyes, voy a hacerle algunas preguntas básicas. ¿Puede decirme qué día es hoy? Otra vez las mismas preguntas, como si yo fuera una niña en examen escolar. Lunes 11 de octubre de 2025. ¿Puede decirme dónde estamos? En mi casa, calle Pastita 47, Guanajuato. ¿Quién es el presidente de México? Respondí, y seguí respondiendo. Cada pregunta que me hizo, cada prueba mental que aplicó, la pasé sin dificultad. Vi cómo la expresión del doctor Salazar pasaba de profesional a confundida. Señora Reyes, ¿puede restar 7 desde 100? 100, 93, 86, 79, 72, 65. Está bien. Suficiente. ¿Puede dibujar un reloj marcando las 3:15? Le dibujé el reloj. Perfecto, con todos los números en su lugar. El doctor Salazar cerró su libreta, se volvió hacia Mónica. Señora Mónica, su madre está completamente lúcida. No presenta ningún signo de deterioro cognitivo, su memoria está intacta, su orientación es perfecta, su capacidad de razonamiento es excelente para su edad. Pero doctor, yo he visto, lo que usted haya visto, con todo respeto, no se refleja en esta evaluación. Su madre está perfectamente capacitada para tomar sus propias decisiones. Mónica se puso de pie bruscamente. Esto es ridículo. Ella está fingiendo. Está actuando para usted. El doctor Salazar también se levantó. Señora, no es posible fingir este tipo de evaluaciones. O se tienen las capacidades o no se tienen. Su madre las tiene. No puedo certificar ninguna incapacidad porque no existe. Le estoy pagando ¿para qué? ¿Para qué falsifique un diagnóstico? El doctor Salazar la interrumpió con frialdad. No soy esa clase de profesional. Buenos días. El hombre se marchó. Yo permanecí sentada, mirando a mi hija desmoronarse frente a mí. Javier intentó calmarla. Mónica. Amor. Vámonos. No. Esto no puede estar pasando. Mónica se volvió hacia mí, y por primera vez, la vi sin máscaras, sin actuación, solo rabia pura. ¿Qué quieres de mí, mamá? ¿Qué esperas que haga? ¿Que siga viniendo a visitarte como si nada? ¿Que finja que me importas cuando lo único que haces es aferrarte a todo como una vieja egoísta? Las palabras salieron de su boca como veneno. Javier intentó detenerla, pero ella se soltó de su agarre. 40 años de matrimonio con mi padre y, ¿qué tienes que mostrar? Una casa vieja, unos ahorros que no son gran cosa, unos terrenos en medio de la nada, y te aferras a todo como si fuera un tesoro. Mónica, por favor. Javier intentaba calmarla, pero yo ya no podía guardar silencio. Me levanté, y por primera vez en meses, dejé salir mi propia voz. Esa casa vieja es donde te crié, donde te di de comer todos los días durante 18 años, donde tu padre y yo nos desvelamos pagando tus estudios de universidad privada que tanto querías. Esos ahorros que no son gran cosa son el resultado de 40 años de trabajo honesto, y esos terrenos en medio de la nada son la herencia que tu abuelo le dejó a tu padre, quien me los dejó a mí. Herencia que debería ser mía. La herencia será tuya cuando yo muera, pero no estoy muerta. Mónica, estoy viva, y mientras esté viva, todo esto es mío. El grito salió de mi pecho con una fuerza que no sabía que tenía. Mónica se quedó paralizada. ¿Sabes qué es lo que más me duele? Continué,
sintiendo como las lágrimas comenzaban a quemarse detrás de mis ojos, aunque me negaba a derramarlas. No es que quieras mi dinero, no es que quieras mi casa, es que estás dispuesta a destruir mi dignidad para conseguirlo. ¿Qué estás dispuesta a decirle al mundo que tu madre está loca, a meterme en un asilo, a borrarme de la vida antes de que Dios decida llevarme? Tú no entiendes. Entiendo perfectamente, entiendo que trajiste documentos médicos falsos al notario. Entiendo que le dijiste a las vecinas que estoy senil. Entiendo que le dijiste a tus hijos que su abuela está perdiendo la cabeza. Todo para quedarte con lo que no te corresponde todavía. Mónica palideció. ¿Cómo sabes? ¿Que los documentos eran falsos? Porque el notario me lo dijo. ¿Qué has estado hablando de mí con las vecinas? Porque doña Clemencia vino a advertirme. ¿Qué les dijiste a tus hijos? Porque Toño vino a verme hace 2 semanas, llorando, preguntándome si era verdad que yo estaba enferma. Vi cómo mi hija procesaba cada palabra, cómo se daba cuenta de que su plan no solo había fallado, sino que había sido expuesto. Mamá, yo solo querías mi dinero, dilo, al menos ten el valor de decir la verdad. Hubo un silencio largo, tan largo que pude escuchar el reloj de pared en la sala marcando los segundos. 1, 2, 3, 4. Javier rompió el silencio. Socorro. Nosotros tenemos deudas, muchas deudas. La empresa de Mónica quebró el año pasado. Perdimos casi todo. La casa está hipotecada, los autos también. Necesitamos dinero o vamos a perderlo todo. Ahí estaba, la verdad. Simple y cruda. Miré a mi yerno. Javier siempre fue un hombre débil. Bueno, pero débil. Dejaba que Mónica tomara todas las decisiones. Y ahora estaba pagando el precio. ¿Y pensaron que robarme era la solución? No es robar, dijo Mónica con voz quebrada. Es mi herencia, solo la estamos adelantando. Es robo, Mónica, porque yo no te he dado permiso, porque falsificaste documentos, porque intentaste declararme incapaz cuando no lo estoy. Eso, hija mía, es fraude, es abuso, y es un delito. Mónica me miró con ojos llenos de lágrimas. Por un momento, vi a la niña que fue, la que se subía a mis piernas para que le leyera cuentos, la que me traía flores del jardín, la que me decía te quiero, mamá, antes de dormir. Pero esa niña ya no existía. En su lugar había una mujer desesperada, capaz de traicionar a su propia madre. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con voz temblorosa. Respiré profundo. Voy a denunciarte, mamá. No, voy a denunciarte ante el Ministerio Público por falsificación de documentos, intento de fraude y abuso contra adulto mayor. Y voy a cambiar mi testamento. Ya no heredarás nada, todo se lo dejaré a tus hijos, a mis nietos. Que ellos decidan qué hacer con el legado de su abuelo. No puedes hacerme esto. Yo no puedo. Yo, Mónica, fuiste tú quien me hizo esto. Fuiste tú quien decidió que tu madre valía menos que una casa y unos ahorros. Fuiste tú quien estuvo dispuesta a encerrarme en un asilo para quedarte con lo que no es tuyo. Me acerqué a ella, le tomé el rostro entre mis manos, como hacía cuando era pequeña y le limpiaba las lágrimas. Te di la vida, te di educación, te di amor, y tú me quisiste quitar mi dignidad. Eso, hija, no tiene perdón. Mónica se soltó de mis manos y corrió hacia la puerta. Javier la siguió. Antes de salir, él se volvió hacia mí. Lo siento, Socorro, lo siento mucho. Lo sé, Javier, pero decir lo siento no borra lo que hicieron. Se fueron, la puerta se cerró, y yo me quedé sola en mi sala, con el eco de los gritos todavía resonando en las paredes. Caminé hasta la cocina, mis manos temblaban, llené una taza con agua y me la tomé de un trago. Luego me senté a la mesa y marqué el número del licenciado Estrada. Doña Socorro, licenciado, trajo un psiquiatra, uno real esta vez. Intentó que me certificara como incapaz, y el doctor dijo que estoy perfectamente lúcida. Mónica perdió el control, gritó, confesó que tiene deudas, que quebró, que necesita dinero. Lo grabó, miré mi teléfono,
Había dejado la grabadora encendida desde que abrí la puerta. Cada palabra, perfecto. Mañana presenta la denuncia. Yo la acompaño. Traiga todas las pruebas, las grabaciones, los documentos falsos, todo. Licenciado, sí, ¿estoy haciendo lo correcto? Hubo un silencio al otro lado de la línea. Doña Socorro, usted me preguntó lo mismo hace 3 meses cuando vino a mi oficina, y le dije lo mismo que le diré ahora. Hacer lo correcto no siempre es fácil, pero es necesario. Su hija cometió delitos. Necesita enfrentar las consecuencias, no por castigo, sino porque es la única forma de que entienda la gravedad de lo que hizo, y si nunca me perdona, entonces nunca la perdonará. Pero usted habrá protegido su dignidad, y eso, señora, no tiene precio. Colgué el teléfono, me levanté y caminé hasta la ventana. Afuera, Guanajuato vivía su tarde, estudiantes caminando con mochilas, señoras cargando bolsas del mercado, un perro callejero husmeando en un bote de basura. La vida continuaba, como siempre continúa. Esa noche, cuando me acosté, no pude dormir. Me quedé mirando el techo, recordé cuando Mónica nació, como la sostuve por primera vez, ese pequeño bulto tibio que dependía completamente de mí. Recordé su primer día de escuela, con sus trenzas y su mochila nueva. Recordé su graduación de universidad, con su toga y su birrete, como Ernesto y yo lloramos de orgullo. Recordé su boda, como la entregué en el altar, como bailamos juntas al ritmo de las golondrinas. Recordé todo el amor que le di, y me pregunté dónde, en qué momento, ese amor dejó de ser suficiente para ella. A las 3 de la madrugada, finalmente me levanté, caminé hasta la sala y prendí la luz. Me arrodillé frente al pequeño altar que tengo en la esquina, la Virgen de Guadalupe, el Sagrado Corazón, la foto de Ernesto. Recé, como no había rezado en meses. Le pedí a Dios que me diera fuerzas, que me ayudara a hacer lo correcto aunque me destrozara el corazón, que protegiera a mis nietos del dolor que venía, que, si era posible, tocara el corazón de Mónica y la hiciera ver su error. Y le pedí a Ernesto, donde quiera que estuviera, que me diera una señal, que me dijera si estaba haciendo lo correcto. La señal llegó con el amanecer, un rayo de sol entrando por la ventana, iluminando exactamente la foto de Ernesto en el altar. En esa foto, él sonreía, llevaba puesta su camisa favorita, la azul de cuadros que yo le regalé en nuestro último aniversario, y en sus ojos, vi lo que necesitaba ver, aprobación. Gracias, mi amor, susurré. Me levanté del piso. Me preparé un café de olla, me bañé, me vestí con mi traje más formal, y a las 8 de la mañana, cuando el licenciado Estrada tocó mi puerta, yo estaba lista. ¿Lista? Doña Socorro, lista. Licenciado. Subimos a su auto. Durante el trayecto al Ministerio Público, él repasó conmigo lo que iba a pasar. Va a declarar todo: el intento de fraude, los documentos falsos, las amenazas de internamiento forzoso. Yo estaré con usted todo el tiempo. Las grabaciones son prueba suficiente para iniciar la investigación. Y luego, el Ministerio Público citará a su hija. Ella tendrá que responder. Dependiendo de su respuesta, esto puede resolverse con un acuerdo o puede llegar a juicio. No quiero que vaya a la cárcel, lo sé, pero necesita entender que hay consecuencias. El juez determinará la sentencia si es que llegamos a eso. Llegamos al edificio del Ministerio Público. Era un lugar gris, frío, lleno de gente esperando. Nos formamos. Después de 40 minutos, nos atendió una agente del Ministerio Público, una mujer joven, de unos 30 años, con el cabello recogido en una cola de caballo. Buenos días, ¿en qué puedo ayudarles? El licenciado Estrada habló. La señora Socorro Reyes viene a presentar una denuncia por intento de fraude y falsificación de documentos en su contra por parte de su hija, Mónica Reyes Vega. La agente tomó nota, luego me miró a mí. Señora Reyes, necesito que me cuente todo desde el principio. Y conté todo.
cada detalle, cada mentira, cada intento de manipulación. La agente escribía sin detenerse. Cuando terminé, eran casi las 12 del día. ¿Tiene pruebas de lo que está diciendo? El licenciado Estrada puso sobre la mesa un folder lleno de documentos. Las grabaciones en USB, las fotos de los documentos falsos, los testimonios escritos de doña Clemencia y de otras vecinas, los registros bancarios mostrando que yo estaba perfectamente capaz de manejar mis finanzas. La agente revisó todo. Cuando terminó, alzó la vista. Esto es suficiente para iniciar la investigación. Voy a girar un citatorio para la señora Mónica Reyes Vega. Tiene que presentarse aquí en 3 días hábiles para declarar. Mientras tanto, señora Socorro, ¿usted se siente segura en su casa? Sí. ¿Tiene cómo comunicarse si necesita ayuda? Sí. Y mis vecinos están al pendiente. Muy bien. Le daré un número de folio. Cualquier cosa que pase, cualquier intento de intimidación o contacto no deseado, llame inmediatamente a este número. Me dio una tarjeta. Salimos del Ministerio Público al mediodía. El sol caía a plomo sobre Guanajuato. El licenciado Estrada me llevó de vuelta a casa. Ahora viene la espera, dijo antes de despedirse. Su hija recibirá la citación mañana. Veamos cómo reacciona. Entré a mi casa, y por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. No era felicidad, no era alivio completo, pero era la certeza de que había hecho lo que tenía que hacer. Me preparé algo de comer, frijoles refritos, tortillas, un poco de queso fresco. Comí en silencio, escuchando los sonidos de mi casa, el reloj, el refrigerador, el viento moviendo las cortinas. Y esperé, porque sabía que Mónica vendría, que cuando recibiera esa citación del Ministerio Público, vendría, y entonces tendríamos la conversación que debimos tener hace meses. La conversación que definiría si aún quedaba algo que salvar entre nosotras, o si ya era demasiado tarde. La citación llegó a manos de Mónica el miércoles por la mañana. Lo sé porque a las 11 de la mañana, ella estaba tocando mi puerta, no con violencia, no con rabia, con golpes suaves, casi tímidos, como cuando era niña y hacía algo malo y venía a pedirme perdón. Abrí la puerta. Mónica estaba parada ahí con el papel del Ministerio Público en la mano. Tenía los ojos hinchados, el cabello despeinado, sin maquillaje. Por primera vez en años, se veía vulnerable, se veía humana. Mamá, ¿puedo pasar? No dije nada, solo me hice a un lado. Ella entró lentamente, mirando la casa como si la viera por primera vez, o como si fuera la última. Nos sentamos en la sala, yo en el sillón de Ernesto, ella en el sofá donde solía hacer la tarea de niña. ¿Me denunciaste? Su voz era apenas un susurro. Sí, ¿por qué? La pregunta me dolió más que cualquier insulto que me hubiera dicho días atrás. Porque no me dejaste otra opción, Mónica, porque falsificaste documentos, porque intentaste quitarme mi libertad, porque estabas dispuesta a destruirme para salvar tus finanzas. Ella bajó la mirada, las lágrimas comenzaron a caer sobre el papel que sostenía. Mamá, yo no sabía qué más hacer. Debemos 3 millones de pesos. 3 millones. El banco nos va a quitar la casa. Los acreedores no paran de llamar. Javier perdió su empleo. Yo perdí mi negocio. Estamos quebrados. Completamente quebrados. ¿Y pensaste que robarme era la solución? No era robarte. Eres mi madre. Algún día todo eso será mío de todas formas. Solo necesitaba adelantar las cosas. Me levanté. No podía seguir sentada escuchando eso. Mónica, yo trabajé 40 años para tener lo que tengo. Tu padre y yo nos matamos trabajando. Nos desvelamos. Nos sacrificamos. Comimos frijoles durante años para poder comprar esta casa. ¿Y tú crees que tienes derecho a tomar todo eso porque algún día será tuyo? Mamá, por favor, ¿sabes qué me duele más? No es que estés en problemas. No es que necesites dinero, es que nunca viniste a pedírmelo, nunca te sentaste conmigo y me dijiste, mamá, estoy en problemas, necesito ayuda. En lugar de eso,
decidiste tratarme como una enemiga, como un obstáculo entre tú y el dinero. Mónica sollozaba abiertamente ahora. Pensé que dirías que no, pensé que me juzgarías, que me dirías que era mi culpa por haber invertido mal, por haber confiado en las personas equivocadas. Y tenía razón en pensarlo. Ella alzó la vista, sorprendida por mi pregunta. Me senté frente a ella, la miré a los ojos, esos ojos que eran idénticos a los de Ernesto. Mónica, si hubieras venido a mí como mi hija, si me hubieras contado la verdad, si me hubieras pedido ayuda con humildad y honestidad, yo te habría ayudado. No con todo el dinero que tienes, porque 3 millones de pesos es más de lo que tengo, pero te habría ayudado con algo, te habría orientado, te habría apoyado, porque eso es lo que hacen las madres. Pero tú elegiste el camino del engaño, elegiste tratarme como si fuera un problema a resolver, elegiste mi dignidad sobre tu orgullo, y eso, hija, eso no tiene perdón fácil. Mónica se derrumbó, literalmente se deslizó del sofá y cayó de rodillas en el piso. Sus sollozos llenaban toda la sala. Lo siento, mamá, lo siento tanto, no sé qué me pasó, estaba desesperada, tenía miedo, y en lugar de venir a ti, decidiste traicionarme. La palabra quedó suspendida en el aire. Traición. Eso era exactamente lo que había sido. Me arrodillé junto a ella, le puse una mano en el hombro, y por primera vez en días, sentí algo parecido a la compasión. Mónica, mírame. Ella alzó el rostro. Tenía el maquillaje corrido, los ojos rojos, la nariz goteando. Se veía destrozada. Yo te amo, siempre te he amado. Eres mi hija, mi única hija, y nunca dejaré de amarte. Pero el amor no significa permitir que me hagas daño. El amor no significa sacrificar mi dignidad por tu comodidad. ¿Qué va a pasar ahora? Ahora vas a ir al Ministerio Público. Vas a decir la verdad. Vas a admitir lo que hiciste. Vas a enfrentar las consecuencias de tus acciones. ¿Voy a ir a la cárcel? No lo sé. Eso lo decidirá un juez. Pero te diré algo. No voy a retirar la denuncia, no porque quiera verte sufrir, sino porque necesitas entender que lo que hiciste fue grave, muy grave. Mónica asintió lentamente, se limpió las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Algún día podrás perdonarme? Me quedé en silencio por un largo momento. ¿Podría perdonarla? ¿Podría olvidar lo que intentó hacerme? No lo sé. Mónica, honestamente, no lo sé. Perdonar toma tiempo, y confianza. La confianza toma aún más tiempo reconstruirla. Lo que sí te puedo decir es que quiero que las cosas mejoren, pero eso depende de ti, de que aceptes tu responsabilidad, de que cambies, de verdad. Ella asintió, se levantó del piso con dificultad. Yo hice lo mismo, sintiendo como mis rodillas protestaban. Ya no era tan joven como antes. Mamá, sobre el dinero que debo, no voy a darte 3 millones de pesos. Mónica, no los tengo, y aunque los tuviera, no te los daría. Porque eso no resolvería tu problema, solo lo pospondría. Entonces, ¿qué hago? Haces lo que tu padre y yo hicimos cuando estábamos en problemas, trabajas, te sacrificas, vendes lo que tengas que vender. Te mudas a un lugar más pequeño, ajustas tu vida a tus posibilidades, y aprendes a vivir con menos. ¿Y los niños? Javier, Sebastián, Renata, Antonio, tus hijos son adultos. Ellos también tendrán que aprender que la vida no siempre da lo que queremos, que a veces hay que empezar de cero, y que eso no es el fin del mundo. Mónica caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez. ¿Les dirás a tus nietos lo que hice? Ya lo saben. Toño vino a verme hace 2 días. Le conté todo. Él se lo dijo a sus hermanos. Vi el pánico en sus ojos. ¿Y qué dijeron? Que están decepcionados de ti, que no entienden cómo pudiste hacerle eso a tu propia madre, pero también dijeron que te aman, porque son tus hijos, y los hijos, aunque los defraudes, siguen amándote. Así funciona el amor familiar, Mónica, incluso cuando duele. Ella salió sin decir nada más. La sexta caminar calle abajo,
con los hombros caídos, arrastrando los pies. Parecía 20 años más vieja. Cerré la puerta y regresé a la sala. Me dejé caer en el sillón de Ernesto y, por primera vez en todo este proceso, lloré. Lloré por mi hija, por la mujer en la que se había convertido, por la relación que habíamos tenido y que tal vez nunca recuperaríamos. Lloré por Ernesto, que no estaba aquí para ayudarme a navegar esto. Lloré por mí misma, por la soledad que sentía, por el dolor que me atravesaba el pecho como un cuchillo. Lloré hasta que no me quedaron más lágrimas. El proceso legal fue largo y agotador. Mónica compareció ante el Ministerio Público y admitió todo: los documentos falsos, el intento de fraude, las mentiras. El licenciado Estrada negoció un acuerdo. Mónica entraría a un programa de servicios comunitarios, pagaría una multa y quedaría con antecedentes penales. No iría a prisión, pero tendría un registro que la seguiría por el resto de su vida. Yo asistía a cada audiencia, no por venganza, sino porque necesitaba ver el proceso completo. Necesitaba saber que la justicia, aunque imperfecta, se cumplía. Durante esos 3 meses, no vi a Mónica excepto en las audiencias, pero sí vi a mis nietos. Los 3 vinieron a visitarme, en diferentes momentos, con diferentes necesidades. Javier Sebastián vino con rabia. ¿Cómo pudiste denunciar a mi mamá? Abuela, es tu hija, le expliqué, con paciencia, que precisamente porque era mi hija necesitaba aprender que hay consecuencias, que el amor no es complicidad. Se fue sin entender, pero semanas después regresó. Creo que empiezo a entenderlo, dijo. Mamá necesitaba que alguien le pusiera límites, y nadie más se atrevió. Renata vino con tristeza, lloró en mis brazos como cuando era niña. ¿Por qué todo tiene que ser tan complicado? Abuela, le preparé chocolate caliente con pan dulce, como cuando era pequeña, y le conté historias de cuando su madre era buena, porque Mónica no siempre fue así. Hubo tiempos en que era generosa, cariñosa, honesta. La gente cambia, mija, a veces para mejor, a veces para peor, pero siempre hay esperanza de que vuelvan a encontrar el camino. Antonio vino con entendimiento. Él fue quien me ayudó a grabar todo, quien me enseñó a usar la tecnología, quien sospechó desde el principio. Abuela, hiciste lo correcto. Mamá estaba fuera de control. Le agradecí, pero también le advertí: Toño, no dejes que esto te haga duro, no dejes que el dolor te cierre el corazón. Tu mamá cometió errores terribles, pero sigue siendo tu mamá, y algún día, cuando esté lista, va a necesitar que ustedes la ayuden a levantarse. Cambié mi testamento, como había prometido. Ahora todo se divide entre mis 3 nietos. Mónica no hereda nada directamente, pero está incluida como beneficiaria secundaria si alguno de mis nietos decide compartir con ella. Les dejé libertad de decisión, porque ellos también tienen que aprender a navegar las aguas turbias de las relaciones familiares. Y vendí uno de los terrenos, el más pequeño, el que estaba más lejos. Con ese dinero establecí un fideicomiso para la educación de mis bisnietos, cuando los haya. Y doné una parte a un asilo de ancianos en Guanajuato, ese asilo donde Mónica quería meterme. Doné el dinero con una placa que dice: en honor a todos los adultos mayores que merecen dignidad y respeto. La ironía no se me escapó. Fue un martes de enero, 6 meses después de todo, cuando Mónica tocó mi puerta otra vez. Esta vez venía sola, sin Javier, sin abogados, sin planes, solo ella. Mamá, ¿puedo pasar? La dejé entrar. Se veía diferente, más delgada. El cabello sin teñir, mostrando las canas. Ropa más sencilla. Se veía humilde. Vine a decirte algo. Comenzó sin sentarse. Vendimos la casa. Nos mudamos a un departamento pequeño en la periferia. Vendimos los autos y compramos uno usado. Javier consiguió trabajo como empleado en una ferretería. Yo estoy dando clases de contabilidad en una escuela técnica. Ganamos poco, pero alcanza. Me da gusto oír eso. Y quería decirte otra cosa. Estoy yendo a terapia, con una psicóloga.
me está ayudando a entender muchas cosas sobre mí, sobre lo que hice, sobre por qué lo hice. ¿Y qué has descubierto? Mónica se sentó, por primera vez, sin que yo se lo pidiera. Se sentó en el piso, como hacía cuando era niña y yo le contaba cuentos antes de dormir. ¿Qué tenía miedo? Mucho miedo. Miedo de no ser suficiente, de que papá nunca me viera con orgullo, de que tú siempre me compararas con lo que ustedes lograron, de fallar. Y cuando empecé a fallar, cuando el negocio se hundió y las deudas crecieron, en lugar de pedir ayuda, decidí atacar. Y te ataqué a ti porque eras el blanco más fácil, porque pensé que tú, por ser mi madre, tenías que darme todo sin cuestionarme. Escuché cada palabra, y por primera vez, vi a mi hija haciendo algo que no había hecho en años, viéndose a sí misma con honestidad. ¿Sabes qué me dijo tu padre antes de morir? Le pregunté. Mónica negó con la cabeza. Me dijo, cuida a Mónica. Tiene miedo, y las personas con miedo hacen cosas terribles. En ese momento no lo entendí. Ahora sí, papá siempre fue más sabio que yo. Era sabio porque aprendió a base de errores. Tu padre no siempre fue el hombre que conociste. De joven era impulsivo, orgulloso, testarudo, pero la vida lo fue puliendo, los errores lo fueron enseñando, y llegó a ser el hombre bueno que fue. ¿Crees que yo pueda cambiar? ¿De verdad? Me levanté del sillón. Me arrodillé junto a mi hija en el piso, aunque mis rodillas protestaron. La tomé de las manos. Mónica, tú ya estás cambiando. El hecho de que estés aquí, admitiendo tus errores, trabajando, yendo a terapia, eso ya es cambio. El perdón no es un momento, es un proceso largo y doloroso, pero sí, creo que puedes cambiar. Creo que ya estás cambiando. Mónica comenzó a llorar, pero esta vez eran lágrimas diferentes, no de desesperación, de alivio. No te estoy pidiendo que me perdones hoy, dijo entre sollozos. Solo te estoy pidiendo la oportunidad de demostrarte, con tiempo, que puedo ser mejor, que puedo ser la hija que mereces. Y yo te estoy dando esa oportunidad, pero con condiciones, las que sean. Primera, honestidad absoluta. Si tienes problemas, vienes y me los cuentas, sin mentiras, sin manipulaciones. Segunda, respeto. Me tratas con la dignidad que merezco, no como una fuente de dinero, sino como tu madre. Tercera, tiempo. No esperes que las cosas vuelvan a ser como antes de la noche a la mañana. La confianza se reconstruye lentamente. Acepto todo eso, mamá. Todo. La abracé, y ella me abrazó, y en ese abrazo sentí todo el dolor, toda la rabia, todo el amor acumulado. Sentí como algo en mi pecho comenzaba a sanar, no completamente, pero comenzaba. ¿Quieres un café?, le pregunté. Mónica sonrió, una sonrisa tímida, frágil, pero genuina. Me encantaría. Fuimos a la cocina juntas. Preparé café de olla, como me enseñó mi abuela. Saqué pan dulce del mercado Hidalgo. Nos sentamos a la misma mesa donde ella hizo la tarea de niña, y hablamos de cosas pequeñas, de los nietos, del clima, de la vida. No tocamos los temas grandes todavía, esos vendrían después, con tiempo. Pero ese día, ese martes de enero con sol entrando por la ventana, fue el comienzo de algo, no del final feliz de los cuentos, sino del comienzo real, el que requiere trabajo diario, el que duele y sana al mismo tiempo. Mónica se fue al atardecer. Antes de salir, me dio un beso en la mejilla. Gracias, mamá, por no rendirte conmigo. Una madre nunca se rinde, hija, incluso cuando debería. Han pasado 2 años desde aquel día en el notario, 2 años desde que sonreí en silencio mientras mi hija intentaba robarme mi dignidad. 2 años desde que hice esa llamada que lo cambió todo. Mónica y yo hablamos ahora una vez por semana. A veces es incómodo, a veces es difícil, pero es real. Ella viene a visitarme cada 2 domingos. Me trae flores del mercado, como hacía cuando era joven. No las más caras, las que puede pagar, y eso me gusta más. Sus hijos, mis nietos, vienen más seguido.
Toño se graduó de ingeniero, Renata se comprometió, Javier Sebastián abrió un pequeño negocio de reparación de computadoras. La vida continúa, como siempre lo hace. Yo sigo viviendo en mi casa de la calle Pastita, sigo tomando café de olla cada mañana, sigo regando mis geranios, sigo acariciando la medallita de San José que me regaló Ernesto, y cada noche, antes de dormir, le hablo. Lo hice, mi amor, defendí nuestra dignidad, defendí lo que construimos, y sí, dolió, Dios sabe cuánto dolió, pero valió la pena. A veces pienso en qué habría pasado si no hubiera hecho esa llamada, si hubiera dejado que Mónica saliera con la suya. Tal vez estaría en un asilo ahora, sin casa, sin ahorros, sin dignidad. Tal vez estaría muerta del dolor de haberme traicionado a mí misma, pero no lo sabremos, porque elegí otro camino, el camino difícil, el que dolía, pero el correcto. Ernesto siempre decía, Socorrito, la verdad liberta, aunque duela. Tenía razón, la verdad me libertó, de la mentira, de la manipulación, del miedo, y también libertó a Mónica, le dio la oportunidad de enfrentar sus demonios, de cambiar, de crecer. Las cuentas, al final, siempre se saldan, y las mías, después de 68 años de vida, están en orden, no perfectas, no sin dolor, pero en orden, porque hay cosas que no tienen precio, la dignidad, el respeto, la verdad, y aunque cuesten lágrimas, aunque cuesten relaciones, aunque cuesten noches sin dormir, valen cada sacrificio. Esto es lo que aprendí, que el amor más difícil es el que pone límites, que la bondad no es ingenuidad, que perdonar no significa olvidar, y que proteger el propio legado no es egoísmo, es justicia. Y si algún día alguien me pregunta si haría lo mismo otra vez, si denunciaría a mi hija otra vez, si pasaría por todo ese dolor otra vez, mi respuesta será clara, sí, porque la verdad, aunque duela, siempre liberta. Y yo, Socorro Reyes Vázquez, elegí ser libre. Mi hija me llevó al notario para intentar alegar que estaba senil y tenían que pasar todos mis bienes a su nombre. Solo sonreí con la situación, pero al llegar a casa hice una llamada que lo cambió todo.